Señor, usted es muy paciente. No me jodas. Ok, se imagina que lo lanza al agua. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero contarles cuál va a ser mi itinerario a partir de ahora con respecto a los videos. Habrán notado que el día de ayer subí un videoblog que tenía guardado desde hace mucho tiempo y de hecho tenía planeado hacer otro hoy, pero es demasiado cansado chicos porque a diferencia de los videos sobre el manga, tengo que ver muchos videos para ver qué queda y qué no, mientras que los videos del manga por otro lado son más fáciles de hacer, ya que solamente tengo que leer, la parte de la lectura es la que queda y solamente las opiniones, ok, y eso es todo, ¿no? Pues en este caso creo yo que ese segundo videoblog lo voy a dejar para otro momento porque tengo varias cosas que hacer. Y les digo chicos que en el video del día que recogí a Dasa y les comenté que tenía que mudarme, necesitaba, y felizmente creo que sí se va a poder. Voy a poder irme a otro lugar el 30 de junio, estaría mudándome. Por lo tanto, tengo básicamente esta semana, hasta que termine esta semana y la próxima para poder grabar videos antes de que se lleve a cabo la mudanza, porque claro, tengo que llevar la computadora, a lo mejor no la voy a poder instalar de inmediato y pues prefiero subir todos los videos posibles antes de llegar a ese periodo, ¿ok? Y pues durante el fin de semana también tengo que prepararme para mi viaje a Tokio, que va a ser el lunes 23 hasta el miércoles 25. Ya domingo tengo que tener todo empacado para poder irme, ¿ok? En este lugar que voy a ir, básicamente quiero comprar cosas, comprar merch y cosas que me faltan a mí. Y quiero que todo lo que grabe en ese video sea básicamente un unboxing. No tanto un videoblog, porque ya creo que con esa actualización de los blogs está bien. Y de encima tengo otro pendiente, así que van a ser 2 vlogs en poco tiempo que voy a subir. Pero los unboxing es algo nuevo. Va a ser la primera vez que haga un unboxing, así que quiero que todo ese video, todo lo que grabe en este viaje sea para un video unboxing. Enseñar todo, va a ser mi primera vez yendo a la tienda de Animate y comprando cosas de la serie. No sé qué voy a llegar a comprar, pero quiero compartir todo eso con ustedes. A lo mejor suba videos cortos en TikTok o formato de shorts, ya saben. Y a lo mucho creo que el jueves ese video estaría ya listo, disponible, ¿no? Luego de eso va a salir el capítulo de Stormbringer para más o menos las mismas fechas. Como todavía no domino el idioma, no puedo traducirlo yo por mi cuenta y tengo que seguir dependiendo de las traducciones. Pero yo pienso que para viernes, sábado ya debería de estar disponible ese capítulo en inglés a lo mucho, ¿no? Viernes, sábado de la próxima semana, ¿ok? Ese capítulo si sale, si es que está disponible en inglés, yo le voy a hacer video, le voy a dedicar video y luego ya pues me mudo y ya cuando esté en el otro lugar voy a continuar haciendo videos que ya para ese momento sería un capítulo nuevo del manga, ¿ok? Entonces ese va a ser mi itinerario en todo este verano, así que estén muy pendientes del canal porque quiero realmente subir varios videos sobre esta experiencia a Tokio para no solo poder monetizar, sino enseñarles, va a ser algo bonito, claro está. Y bueno, como tengo varias cosas que hacer el fin de semana, prefiero tener este video ya listo, porque bueno, en realidad no hay muchas cosas que comentar, porque es más que nada un tema de ver si se parece al material original, y también porque pues muchas cosas que pasan en esta novela ya tuvieron un impacto en el manga respectivamente, o sea, lo de la decadencia ya sabemos, ¿no? Así que yo quería aprovechar el inicio para contarles esto, y solamente ponerme a leer el capítulo en cuestión y lo tengan ustedes de podcast, ¿ok? Empecemos. Nuevamente tenemos cortesía de parte de Kizuna Scans, traducido al español. Capítulo 4, carta de advertencia. El lobo plateado, Yukichi Fukusawa, es un máster de las artes marciales, poseedor de técnica y espíritu perfectos. En ocasiones, aquel hombre solitario se ve atormentado por el sufrimiento. Gracias a ello, no es fácil perturbar su estado mental. Nada puede hacerlo, ni siquiera los gritos de un niño pequeño. ¿Todavía no llegamos? Quiero más dulces, quiero subirme al barco turístico, quiero dar de comer a las palomas. ¿No era que no te gustaban las aves? ¿No era que decías que las gaviotas eran desagradables? ¿De verdad aún no hemos llegado? ¿Por qué no hemos llegado? ¿No estamos caminando en círculos? No. ¿Quién hubiera pensado que llevar al joven Rampo a mi próximo trabajo sería una tarea tan abrumadora? Ir de un lugar a otro es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué se inventaron los teléfonos?
Tuvo que calmar 3 veces a Rampo, quien insistía en que quería comer dulces. 2 veces agotó su paciencia y cedió. 3 veces preguntó cómo pueden volar los aviones. 4 veces tuvo que persuadir a Rampo para caminar cuando se quejaba de que le dolían los pies y quería descansar. Y 4 veces tuvo que cargarlo sobre su espalda. La 4ª vez. ¿Sabe? No me gusta caminar. Tal vez el esfuerzo físico no es lo mío. Puede ser. Señor, usted es muy paciente. No me jodas. Ok, se imagina que lo lanza al agua, al río básicamente, y pues no, realmente no lo ha lanzado, está en su cabeza nomás. La ciudad es horrible, pero el campo es aún peor. Aguanté tanto como pude. Estuve demasiado cerca. En su mente Fukuzawa pensaba sin descanso en formas de deshacerse de Rampo y volver a casa. Solo de esa forma pudo conservar su fortaleza mental. Todo resultado de su entrenamiento diario. Quiero dulces. ¿Un teatro? Parece aburrido. La gerente de este lugar me comentó que le falta personal. Si completamos esta misión, seguramente aceptarán tu solicitud de empleo. ¿Qué misión? Una amenaza de asesinato. Así que... ¿cuál es su excusa para llegar tarde? Me disculpo. Egawa Dono. Egawa, gerente del teatro. La causa del retraso. Como sea, no importa. Aún queda algo de tiempo antes de la función. Empiece revisando el lugar. ¿Tiene alguna pista sobre quién es el autor de la amenaza? Ese no es su trabajo. Ya he informado a la policía. Su trabajo como guardaespaldas es detener al criminal en caso de que ocurra un asesinato. En resumen, estamos aumentando el personal. Los uniformados son quienes se encargarán de vigilar y recabar información. Cielos, no puedo con esto. ¿Sabe cuántos policías han venido tras la amenaza? 4. Solo 4. ¡Qué fastidio! Ellos están dando por sentado que no sucederá nada. Pero si alguien muere, le echaré toda la culpa a la policía. Parece que la personalidad de ella es un poco diferente a la que me comentó el cliente. La propietaria es una mujer sensata, muy fiable en su trabajo. Como sea, no es mi problema, ni me interesa. Haré mi trabajo tal y como ella lo indica. ¿Podría decirme el contenido de la amenaza? La estrategia podría cambiar dependiendo del objetivo del enemigo. Aquí está. Los ángeles traerán la muerte al intérprete en el sentido más verdadero del mundo. Ve. Llegó a mi oficina hace unos días. Ángeles, ve. Todo esto es ridículo. Incluso puede que sea un sabotaje de parte de la competencia. ¿Eso cree? A mí me parece que esa carta está muy bien redactada. Podemos suponer que intérprete hace referencia a que uno de los actores será asesinado. ¿No muere por saber cómo terminará, señora? Señor. Pensé que se quedaría callado. Fukuzawa-san, no podemos permitir la presencia de un niño que no tiene nada que ver con esto. Lo siento. Él está buscando trabajo. ¿Puedo pedirle que lo entreviste cuando terminemos con este asunto? Bien. Envíenos su currículum. Lo revisaremos junto al de los otros candidatos. ¿Hay otros candidatos? No es justo. No me contratarán. Decídase ahora mismo. ¿Disculpa? ¿Tú crees que un adulto querría contratar a un niño tan caprichoso? De alguna forma tenía el presentimiento de que esto iba a pasar. En el mundo de los adultos lo primero es la cortesía. Sí, ya me han dicho eso. Muchas veces. No entiendo para nada a los adultos. ¿Por qué simplemente no podemos decir lo que pensamos desde el inicio en lugar de ocultarlo? Por ejemplo, señora. Usted en realidad no quisiera ser la gerente de un teatro. Invierte mucho dinero en zapatos y ropa, solo para intimidar a su personal, pero no cuida sus uñas ni lleva anillos. Y tiene callos a punto de desaparecer en su palma, cerca de sus dedos. Sus manos desean regresar a su antiguo trabajo. Además, no confía en la policía, ni en el guardaespaldas, ni en los trabajadores del teatro. ¿Qué estás? Si no fuera así, habría llevado al señor guardaespaldas con los policías, pero no lo hizo porque quiere que él los vigile, ¿no? Lo que significa que ellos también vigilan al señor. No la culpo, pues la vida de alguien corre riesgo. ¿Por qué no lo dijo desde el inicio? ¡Qué tonterías! Es muy descortés de tu parte.
¿Quiere que le diga algo más? Su collar es nuevo, pero no tiene dijes, lo que indica que no es un regalo, sino que lo compró usted misma. Además, hay una perforación en su oreja que comienza a cerrar, lo que quiere decir que durante los últimos años sus relaciones con los hombres ya fue suficiente. No me importa lo que usted piense, no es de mi incumbencia. Solo estoy aquí para evitar que alguien muera. En todo caso, ¿le importa si hablo con las personas involucradas? Haga lo que quiera. A mí me gusta este trabajo, pero qué fastidio, me tienen harta. El mundo de los adultos es un misterio. ¿Por qué se enojó? Es por esto por lo que no dura mucho en ningún trabajo. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? A los camerinos. Ya que la amenaza está dirigida a uno de los actores, es necesario comprobar cuáles son sus movimientos. Por lo que escuché, la policía está vigilando los alrededores y los accesos al teatro, pero no son lo suficientes para ocuparse de los actores de manera individual. En ese caso, me gustaría preguntar a cada uno de ellos sobre sus movimientos y los momentos en que quedan indefensos. Además, debo asegurarme de que nunca se queden a solas por completo. El mundo de los vivos es un sueño. El sueño nocturno es la realidad. Tokio Murakami. Y también, con su permiso, si es posible me gustaría preguntarles si hay alguna razón para que sean objeto de amenazas. Para prevenir incidentes. Capítulo 4. Fin. A ver, tengo que decir que me gusta más el diseño de Murakami en el manga que en el anime, o sea, se me hace más bonito y también el diseño de ella es mucho más bonito en el manga, la verdad. La actitud de Rampo, la verdad, deja mucho que desear, chicos. Sé que es un niño, pero tiene sentido también porque en el anime censuraron estas cosas. O sea, básicamente la trató de pobrecita, nadie te hace caso, tu vida es mala. Nah, eso no estuvo bien. Ustedes ya saben cómo termina esta historia. No voy a spoilear básicamente qué va a pasar, pero pienso yo, chicos, que en el próximo capítulo estaríamos viendo las interacciones que tienen con los otros actores y luego ya pasaríamos a la presentación y todo eso. No creo que este manga dure demasiado, la verdad. Creo que este mismo año, a inicios del próximo, ya estaría acabando. Y pues eso, no tengo mucho que comentar. Como les digo, yo estoy haciendo estos videos recopilatorios para la gente que no quiere leer el manga y solo quiere escuchar pues en plan modo podcast y ya está. Pero no hay muchas cosas que señalar porque todo esto ya se vio en el manga y hasta en el anime también. Así que voy a decir que es más fiel, eso está bueno. Pero ya de ahí, por ejemplo, otras obras como Stonebringer sí necesitan pues prestarle mucha atención a cada detalle. Y como les dije al inicio de este video, pues Stonebringer estaría saliendo la próxima semana, creo que 26-27, pero la idea es que lo tenga traducido lo más pronto posible para poder hacer un video antes de mudarme. ¿Ok, chicos? Como voy a estar muy ocupada, creo que ya el próximo video que nos veamos va a ser pues del unboxing, de la merch y todo lo demás. Espero que lo apoyen mucho. Y eso, nos vemos a la próxima, ¿ok? Chao, chao, ya nos vemos.